tenía que aprender a invertir. ¿Y cómo aprendes a invertir? Con educación financiera. Como emprendedor vas a tener competencia. Uno, la competencia te va a matar. Tienes que ir innovando. Innovar en un negocio es vital. Estás haciendo o estás marcando la diferencia sobre el resto. Y hay que hacer que el personal crezca, porque si el personal crece, la empresa crece también. Traer mentores incluso a la empresa. A mí me ha funcionado eso, por ejemplo. El emprendedor o el que tiene negocios y solamente trabaja por dinero nunca va a ser millonario ni va a ser... Amigos del Juego del Avatar, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Mi nombre es Jacqueline Oriana y el día de hoy estamos retomando nuevamente la secuencia con un invitado, un gran invitado, una persona que ha tenido muchísimo éxito en el rubro empresarial, sobre todo inmobiliario. Él es Luis Mauricio y queremos darle la bienvenida nuevamente. Luis, ¿cómo estás? Hola Jackie, ¿qué tal? Un gusto nuevamente en uno de tus nuevos episodios y súper contento. Aquí estamos para aportar mucho valor y todo lo que podemos compartir. Justamente estaba hablando con Luis y le decía, pues hay que hacer alguna temática o secuencia sobre lo que tú sabes, pero enfocado a emprendedores unos que están iniciando y otros tantos que ya están en el camino, pero que no ven esta ruta claramente, ¿no? de la meta a la que quieren llegar, sobre todo en el tema de finanzas, que sabemos a veces que necesitamos capital o de repente necesitamos saber cómo invertir bien, diversificar, o de repente no sabemos a qué área de nuestro emprendimiento, empresa, le estamos metiendo más punche y de repente no es, ¿no? O de repente no. O sea, hay tantas cosas que de verdad pasan en el área de emprendimiento. Yo como emprendedora conozco a tanta gente de diferente rubro que sé que le apasiona lo que le hace, pero que no le está sacando el provecho, no está, o sea, no están sacando provecho, me refiero a que no le están dedicando el tiempo que deben, no saben, no lo pueden monetizar bien, porque ahorita puede ser un producto físico, pero también hay productos virtuales, digitales, como cursos, etcétera, ¿no? Pero no se está sabiendo sacar máximo ese provecho que podríamos hacerlo. Pero justamente estamos acá conversando contigo porque sé que tú tienes ya mucha experiencia en esto, sé que has logrado mucho y que en el camino, cuando por ahí no te salieron las cosas como quisiste, pues diste un giro, o sea, tienes esa visión. Entonces, lo que queremos mostrarle ahorita a todos ustedes es esa visión que tiene Luis para poder seguir un camino, ¿no? Eso también podría llamarse, no sé, intuición de repente, ¿no? Intuición en el tema de financiero, empresarial. Luis, retomando un poquito de las entrevistas que hicimos hace unos meses, pero quiero retomar como para que la gente más o menos se dé cuenta del punto de partida. Tú tienes ya una empresa que tiene un buen tiempo, ¿verdad? Esta empresa es de telecomunicaciones, ¿cierto? Sí, telecomunicaciones. Es una empresa que yo la abrí hace 8 años. Ajá. Y obviamente todos iniciamos como emprendedores, ¿no? Todos hacemos un negocio y entramos a este mundo del emprendimiento, que en cierta manera a veces solamente nos aventamos con la mochila de sueños nada más, objetivos y mucha visión, pero no tenemos estructura. Exacto, esa es la palabra clave, Luis, estructura. Sí, no tenemos estructura y no sabemos, o sea, indirectamente sí sabemos que hay alguien que nos regula y que sí te va a multar, que es la SUNAT. Sí. Y muchos emprendedores, por la informalidad que hay en nuestro país, queremos sacarle la vuelta a la SUNAT. Entonces no pensamos en pagar impuestos y el no tener una estructura y una visión empresarial, mucha gente se queda en el mundo del emprendimiento, nada, es emprendedor. Y el mercado es muy peligroso, porque el mercado te come. O sea, como emprendedor vas a tener competencia. Uno, la competencia te va a matar. Tienes que ir innovando. Innovar en un negocio es vital, porque estás haciendo o estás marcando la diferencia sobre el resto. Si tú te quedas en tu zona de confort o mantienes en ejecutar los mismos procesos,
créeme que tu competencia te va a comer. Eso es lo que justamente es ese problema, ¿no? Ya yo sé esto y voy a ferias o solamente vendo virtual y no innovas. Porque, y actualmente, ¿no? Yo creo que desde el 2000, ¿qué será? 20, sobre todo más, ¿no? Después de ese tema, todo el tema de redes sociales ha ido acrecentando y ha generado muchísimos cambios. Entonces, no es solamente mostrar eso, sino que, ni solamente mostrar en redes, creo que hay que hacer muchas estrategias para ver cómo te puedes volver viral. Y hay productos que, bueno, yo puedo decir, ¿no? Son más viralizables que otros, pero yo creo que también eso depende de la creatividad que en este momento, ¿no? Sí, mucha creatividad. También hay que saber que nosotros empezamos a ver el tema digital mucho más después de la pandemia. Ajá, sí, Muchos negocios no podían aperturarse y se reinventaron. sí. Esas empresas o esos emprendedores que se reinventaron están, digamos, al sol de hoy subsistiendo. Ujú, Pero hay gente que no quiso, digamos, ver los negocios de manera digital, no se reinventaron, quebraron. sí. Entonces ese chip del emprendedor se tiene que cambiar. ¿Tú crees que todas las empresas deben entrar a ese mundo digital o hay empresas que no necesariamente? Hoy en día considero que sí, porque el más conocido es el que vende, es el que Sí, tiene ¿no? resultados. Supera al mejor. Sí, aquí el más conocido en realidad vende más que en realidad el mejor en realidad en su Sí, nicho. sí, es muy cierto, porque hay mucha gente que habla solamente de algo muy puntual, pero llega otro que sabe muchísimo más, pero que si no se hace notar en redes, ¿de qué vale, no? ¿Quién te ve? ¿Cómo, o sea, cómo hace saber que tú sabes todo lo que dices, sabes? Sí, tal cual. O sea, siempre es innovar, siempre es tener lectura del mercado, Mm, avanzar y también migrar a ser empresario. No se pueden quedar en el tema de emprendedor nada ujú, más, tiene que crear procesos. claro, Yo te cuento una experiencia, o sea, el emprendedor se ujú, esclaviza de su tiempo. sí, Como el emprendedor está enfocado en crecer, en ujú, avanzar, vienen los descuidos. Los mm, descuidos familiares, te dedicas tanto a trabajar, a querer avanzar, que dejas de prepararte, sí. de adquirir conocimiento y muchas veces el emprendedor no toma educación o digamos no hace parte de sí la educación financiera. Esa es la parte que de repente más adolece el emprendedor, ¿no? De cómo crear una cultura financiera, una educación financiera. ¿Cómo lo hiciste tú, Luis? No, Cuéntanos un poquito al yo, público. yo me di cuenta, desperté bruscamente Ujú, porque me di cuenta que estaba esclavizado en mi empresa. O sea, me volví autoempleado. Si bien es cierto tenía mi empresa y todo, me volví autoempleado. pero Esto tenías que estar ahí todos los días. es que es así. Mm, Cuando eres emprendedor y no tienes preparación en gestión de empresas, que es lo que mucha gente comete, ujú, te vuelves autoempleado. Esto quiere decir que tú quieres hacerlo todo, ujú, te cuesta delegar. Y el hacerlo todo implica tiempo y te quedas prisionero del tiempo. ujú, Te vuelves un autoempleado. Entonces, el que no despierta y no rompe esa barrera y no empieza a prepararse, se queda ahí. Y puede mm, pasar 50 años y tú te quedaste ahí en el mismo negocio ujú, y ganando menos. Incluso algunos quiebran. ujú, Entonces, aquí, ¿qué hice yo? ujú, Tenía que aprender a invertir. ¿Y cómo aprendes a invertir? Con educación financiera. mm, Entendí que en educación financiera aprendí el concepto de ahorro, que yo sé que todo el mundo entiende el ahorro, ujú, pero no todo el mundo entiende qué es invertir, o sea, qué es multiplicar esos ahorros, es invertir. ujú, Y invertir ya es hacer que el dinero trabaje para ti, porque todo emprendedor trabaja por dinero. ujú, Y queremos que el día tenga, no sé, pues 50 horas y el día no tiene 50 horas. sí. Entonces, trabajar por dinero te limita. Tienes que hacer que el dinero trabaje para ti, que es lo que hace justamente. Hay una línea delgada, pues, ¿no? El emprendedor o el que tiene negocios y solamente trabaja por dinero nunca va a ser millonario ni va a ser rico. Mm, Va a ser dependiente de siempre del negocio. ujú, Y está al otro lado del cuadrante que hay gente que ya sabe cómo invertir, cómo hacer que su dinero trabaje para ellos y encuentran ya un poco el tema de las inversiones como, digamos, su principal fuente de ingreso y el dinero va trabajando. Bueno, hay muchos vehículos de inversión hoy en día y el emprendedor tiene que saber que tiene que diversificar su patrimonio, ujú, porque vuelvo y repito, el mercado te va a comer. O sea, ujú, esa curva
no siempre va a ir en ascenso, o hecho esa línea de crecimiento no siempre va a ir en ascenso, va a bajar. Y también a nivel de comportamiento del ser humano en sí, del pensamiento latinoamericano, gasta más de lo que gana siempre. Eso, ¿no? Y eso es un tema peligroso. Ese es un gran problema acá, sí. Entonces, yo creo que siempre hay que tener buenos hábitos. No solamente es educación financiera, hay que practicar, hay que tener buenos hábitos en los gastos, siempre midiendo cosas, no comprando por comprar, no queriendo comprar, digamos, porque mucha gente compra pues los últimos celulares simplemente porque quiere la aprobación de la gente y se gasta en celular y por ahí se lo roban y está endeudado. Hay que seguir pagando. Exacto, pero no, yo podría entender que alguien haga contenido, pueda tener un buen iPhone por la cámara y por los aplicativos que ofrece, porque le va a sacar provecho y ese celular va a ser una herramienta de trabajo, pero hay gente que simplemente compra por monería. Sí. Entonces, y así va con la ropa, con los carros. Eso. Y cuando pasa una situación financiera delicada, o por ejemplo, no sé, el tema de salud, ya quebraron. Y mucha gente en la pandemia no tenía ni siquiera para salvar familiares que necesitaban, por ejemplo, balón de oxígeno, y el no tener ahorros y no tener, digamos, financiamiento y X cosas, delicado ese tema. Delicado. Allí, por ejemplo, tú hablaste antes, hace un rato, de la gestión empresarial. Dentro de la gestión empresarial está el tema de la gestión del dinero también. ¿Cómo delegas cuando estás en esos primeros pasos o que de repente quieres crecer tu emprendimiento y tener colaboradores? ¿Cómo manejas esa gestión empresarial? Cuando vamos a contratar personal, bueno, siempre para todo proyecto hay que tener presupuesto, ¿no? Y tener un flujo de caja. Con esas dos, digamos, con flujo de caja y cuántos son los gastos, es lo que tú, digamos, puedes tener una proyección del proyecto en sí, ¿no? Digamos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner algo de un emprendedor que quiere tener un local físico de su emprendimiento con el cual ya ha ido avanzando un tiempo, pero quiere tener un local físico. Ya empieza, ¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta? El local, o sea, un local, ¿qué es lo que, o sea, obviamente que tiene que tener un capital. Para que tenga ese capital, o sea, para sacar la cuenta de cuánto capital necesita, ¿qué tiene que sacar en cuenta? El local, cuándo, porque tú sabes que ahora el alquiler no solamente es pagar un mes, sino pagar 3 meses a veces, ¿no? Tener el capital para pagar 3 meses, para pagar al personal en un mes, no sé cuánto tiempo, cómo se delimita esto. Y además, bueno, hay que saber elegir también a los colaboradores también allí, ¿no? ¿Qué necesita una persona, un emprendedor, para poner un local? ¿Cuáles son las bases? A ver, primero que nada, para ver un local físico, tendría que saber el precio. Claro. Si lo que tú vas a vender, tu negocio, va a soportar el alquiler. Eso es uno. Segunda situación, en tu estudio de mercado, tú tienes que buscar un local que esté para calce para tu producto. Porque mucha gente, yo veo que migran del tema, porque siempre venden por internet, están en este mundo virtual y quieren hacer una tienda física y quiebran. Porque no calculan el tema del alquiler y simplemente no tienen los números claros. No hay una proyección ahí. Claro, no es colocar en cualquier lugar, tiene que hacer un estudio de mercado, ¿no? Un lugar estratégico. Y cuando tú me hablas de que el producto tiene que justificar el alquiler, ¿cuál es el porcentaje más o menos que sería? Va a depender, por lo menos, yo siempre dentro de mi estudio de mercado más o menos no puede superar el 5% de mis ventas. Ya. ¿Ejemplo? Por ejemplo, si tú vendes mensual 10.000, el 5%, ¿cuánto sería? 10.000. 500 soles tendría que ser el alquiler. El alquiler. Ok. No puede pasar más del 5% porque si no te perjudicarías. Porque siempre la rentabilidad va en función a un 20 o 30% del producto. No creo que ganes 50 o 60% en físico. Por lo menos todos los productos se trabajan de esa manera, bueno.
por lo que yo conozco, ¿no? No sé si habrá pues 200% que ganen en algún producto, que es poquísimo, o poquísimos productos, pero el tema de servicios normalmente es un 20-30%. Y de ese 20-30%, el 5% va para el local. Y ya no te afectarías. Ajá. Ya quedaría ahí saneado todo eso, porque también hay otros, por ejemplo, ahí está el pago de los colaboradores, ¿no? Pago de colaboradores, hay que pagar impuestos. Cuando tú Impuestos, alquilas, claro. pagas un impuesto a la renta. Ya. Entonces, todas esas cositas suman en tus gastos. Ya, y además hay que pagar también de repente los insumos que vayas a utilizar, todo ese tipo de cosas, dependiendo de lo que sea. Si es un restaurante es mucho más, ¿no? Un giro mucho más, Tu estudio de mercado, más insumo. siempre, siempre, ¿no? Y si lo requieres, porque también puede ser que tú vendas digitalmente bien y no necesitas algo físico. Claro. Entonces, va a depender, ¿no? Además, tener una tienda física requiere también, mantenimiento, personal físico, Claro. administrativo, o sea, a nivel operativo empieza a crecer tus gastos. Si va a valer la pena, bueno. Sí, va a valer la pena. Siempre viendo costo-beneficio, pienso. Sí, sí, sí. Eso es importante. Y luego, si un emprendedor ya comienza, ¿cuáles serían qué recomendarías tú cómo de repente ajustar sus ingresos, ¿no? Para todo lo que, o sea, todo lo que ingresa de las ventas, cómo priorizar la inversión de los pagos o la reinversión de todo lo que tiene que ver marketing, por ejemplo, ¿no? Cuando tú inicias un negocio, tienes un capital de trabajo. Y ese capital de trabajo la tienes que cuidar bajo 7 llaves. Tienes que reinvertir. Tienes que tener un sueldo tú. O el que tú que te vas a dedicar al negocio tienes que tener un sueldo. No puedes superar ese sueldo que tú tienes. Pero ¿qué hace el emprendedor? Agarra el dinero de la empresa y empieza a distribuir para gastos personales. Y ahí viene el declive. Ahí viene el declive del emprendedor que normalmente agarra todo pues de la cuenta empresarial del negocio y lo desfalca y hay un momento en el que quiebra. Entonces, un sueldo, distribución para todo, para alquiler, saber cuánto tienes que vender para que soporte el negocio, cuántos son tus gastos en planilla, cuánto es el impuesto que tú vas a pagar, qué rentabilidad te tiene que dar el negocio para tú soportar todos los gastos que tienes. Porque también pagas contador. Entonces vas a pagar un contador y hay que saber los regímenes que existen en la SUNAT y en qué régimen vas a estar, cuánto impuesto tienes que pagar. Tienes que tener al menos noción de eso, ¿no? Y trabajar con un buen contador, si no, puedes quebrar. Bueno, eso es muy cierto. Y luego que avanzamos, por ejemplo, ¿qué recomiendas tú si, por ejemplo, ese emprendedor está en su primer año, pero todavía no puede hacer inversiones de otro tipo, pero quiere llegar a hacer inversiones de otro tipo, ¿no? Porque de repente también quiere delegar la empresa como tú lo hiciste, ¿no? Quiere delegar la empresa y no estar dependiendo, ni que la empresa dependa del empresario en este caso ya. Sería un empresario, ¿verdad? Ya que no dependa, entonces, si quiere entonces delegar, tendría que tener un equipo. Por ejemplo, yo escuché hace unos años que si tú quieres tener un buen equipo, una persona que realmente se ponga la camiseta, por decir, de la empresa, tendría que hacerlo su socio. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, es que va a depender si, digamos, la sociedad te conviene. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú inicias o tienes un negocio y lo primero que no sabes es si el personal te va a responder? Claro. Entonces, ahí tienes que aprender a capacitarlos, estructurar la empresa bien y también hacer que el negocio funcione solo, porque si el negocio depende de ti, pues no eres un buen empresario, ¿no? Tú tienes que aprender a delegar, aprender a hacer que el negocio funcione solo. Y si tú capacitas, porque yo también lo escuché cuando entrevistamos a otra empresaria, tú capacitas porque necesitas que se lleve o que se realice un buen trabajo, capacitas al personal y luego ese personal se te va. Es que eso pasa mucho. Eso pasa mucho porque a veces el empresario muchas veces no quiere aumentar el sueldo,
el trabajador no se siente cómodo, también el trabajador bueno, pues siempre, o sea, las empresas lo buscan. Sí. Tú tienes que tener, digamos, gestión empresarial, ser un buen líder para que las empresas, para que tu trabajador permanezca contigo, se fidelice, pagues lo que corresponde pagar y simplemente que el trabajador se sienta cómodo en la empresa y no se vaya, ¿no? Porque cuando una empresa digamos, cuida a su capital humano, que es el trabajador en sí, no se va. Muchas veces se fidelizan. Pero hay situaciones en las que pues el empresario a veces se descuida el personal, no hace las actividades que tiene que hacer como agradecimiento, no ofrece los servicios que tiene que pagar, incumplen los pagos, vienen los problemas, ¿no? de la falta de personal. Eso más pasa en temas de ventas, pues, ¿no? Entonces, y hay que hacer que el personal crezca, porque si el personal crece, la empresa crece también, capacitarlos, no sé, que lleven cursos, traer mentores incluso a la empresa. A mí me ha funcionado eso, por ejemplo, ¿no? Yo traía mentores a la empresa y los coacheaba. Claro. Claro, por eso sí, cuando yo ya aprendí desarrollo personal, veía otras cosas. ¿Te Y yo sirvió mismo, también a ti? claro, yo mismo apliqué todo eso Claro. dentro de mi empresa y empezó a funcionar. Ya se volvió un ambiente Claro. súper, digamos, de crecimiento, donde no todos se quedaban en su zona de confort, entonces ya iban aprendiendo más cosas. Claro, claro. Luis, entonces tú mencionas que el desarrollo personal sirvió mucho al equipo, a tu equipo, pero también a ti. Y actualmente, o sea, tú dirías que ese como que fue el punto de partida para que tú empieces a delegar y empieces a armar otro equipo o hacer otras inversiones o dedicarte a otra área empresarial, porque ahorita estás más dedicado a esta otra área que es tema de bienes raíces, ¿cierto? Sí. A ver, mira, finanzas personales, si bien es cierto que toda persona necesita para aprender de inversiones y a un poco ahorrar, salvaguardar su patrimonio y diversificar, finanzas personales tienen que estar obligatoriamente acompañado de desarrollo personal. Y desarrollo personal va en función al tema de la mentalidad. O sea, aquí lo único que difiere entre un pobre o los ricos de los pobres es el tema de la mentalidad. El rico es rico por el tema de su mentalidad. Entonces, el desarrollo personal es, digamos, cómo tú afrontas lo que tienes. Vas creciendo con capacitaciones, mentorías. Yo he asistido, pues, soy o sea, excesivamente, no fanático, pero voy a todos los eventos habidos y por haber. Así sea repetitivo. ¿Por qué? Porque los eventos te ayudan un poco a... el cerebro es un músculo en realidad. Y tú te vas entrenando a estar en alto rendimiento. Ves mucha gente exitosa, conferencistas que te va hablando de alto rendimiento, vas conociendo múltiples temas y estás rodeado de gente de otro entorno y que te suma mucho. Y vas aprendiendo mucho en ese entorno, entonces en ese ámbito empresarial. Yo asisto a muchos eventos, está la Cámara, o sea, no voy a hacer cherry acá, pero hay muchos gremios empresariales. Actualmente hay varios, ¿no? Sí, muchísimos gremios empresariales. Y actualmente yo soy mentor de Circon, por ejemplo, de Cristian Arens, dentro de la parte de mentoría de bienes raíces. Entonces también fui alumno, hoy estoy, digamos, enseñando todo lo que yo he, digamos, desarrollado en estos años, que es tema de inversiones en bienes raíces, ¿no? Todo digamos, dentro de lo que he diversificado, casi la mayoría de mis inversiones están en las inversiones más seguras que existen en el mundo, que es bienes raíces, ¿no? También se ve bolsa, hay muchos vehículos de inversión, criptomonedas, bolsa, importación, negocios digitales, el negocio que todo el mundo conoce, plazo fijo, ¿no? Tú pones tu dinero, el dinero va creciendo ahí, solo que los bancos pues no te pagan. Por ejemplo, mucho. exactamente. Por ejemplo, hay alguien que quiere delegar, empezar a delegar para asomarse a otro tipo de inversiones o de proyectos. ¿Qué recomendarías en esta primera etapa? Tendrías que capacitar a una persona que haga lo mismo que tú, que haga, o sea, gerencie ¿Ya? y vea todo lo que tú hacías en la empresa, capacitarlo, delegarle toda la información que tienes y que prácticamente tú te repliques ahí. Para que esta persona, puede ser un gerente, un project manager, en mi caso yo delegué un project manager dentro de mi empresa que me ayudaba todo el proceso y a estructurar la empresa, ¿no? Incluso
hoy en día me da mejor habiendo delegado, Genial. porque el project manager justamente canaliza todo lo que, como dueño de la empresa que conoce el negocio, te lo plasma a nivel numérico, documentario, lo tiene más Es más ordenado. frío, Sí, ¿no? Más frío de repente maneja mejor, porque uno con la emoción de que es mío, a veces es Sí, como el hijo, ¿no? sí, Que tú quieres que le vaya bien, pero porque según tú lo amas mucho, lo malcrías, sí, igualito con la empresa, ¿no? Lo quieres tanto que a veces quieres hacerlo a tu modo y no ves que a tu modo de repente no es el que más le va a ayudar a crecer. tal cual. Y siempre, o sea, poniendo en áreas, o sea, las personas especialistas en cada área, ¿no? Eso, ok. Entonces, eso te va a ayudar, digamos, indudablemente a estructurar tu empresa, que camines solo y tú puedas salir a buscar, digamos, más negocio. Claro, porque a veces el miedo de la gente, de un empresario, es que no, si le pago más, voy a tener menos y no. Y eso es un gran error, ¿verdad? Es todo lo contrario. Ujú. Porque si tú te vas a dedicar, por ejemplo, como empresario, a la parte operativa, Claro, no vas a ver más negocios. Y exactamente. la parte operativa es lo que más absorbe en una empresa. O sea, eso lo tiene que hacer el gerente de ¿Y operaciones, ¿no? cuánto crees tú, cuánto tiempo de haber iniciado una empresa, cuánto tiempo debería estar el empresario, el líder allí? ¿O nunca debe estar como operativo? No, no, como operativo no. Pienso que al inicio sí, para impulsar un poco, digamos, el manejo de tiempos, porque obviamente el Con empresario, el equipo, claro, exacto, exactamente. conoce el negocio. O sea, Exactamente. el que abre una empresa conoce el negocio. Ujú. Pero el conocer el negocio no significa que tú te involucres en la parte operativa y tú lo quieras hacer todo, ¿no? Eso quita mucho Claro, tiempo. claro, Tú claro. tienes que, tú tienes que gerenciar. Dueño de una Ujú. empresa gerencia, que puede ser pues con reuniones semanales con tu equipo de trabajo, viendo objetivos, números claros, y luego busca otros negocios. Ujú. Porque un solo negocio es peligrosísimo depender de una sola fuente de ingresos. Mm. O sea, tú no puedes poner todos los huevos en una sola canasta porque puedes, digamos, el negocio puede ir mal y ahí vienen los problemas Pero también financieros. cuando hables de una sola fuente de ingreso quiere decir solamente un negocio físico, porque, pero ese mismo negocio puede seguir siendo también virtual, ya Ah, sería otra sí, línea, ¿no? sí, pero igual sigue siendo el mismo negocio. Ah, ok. O sea, una misma línea de negocio nada más, o sea, en teoría lo has diversificado, has puesto otros puntos, que sí es válido para crecer, porque Ujú, un punto quizás no pueda dar los resultados y el otro soporte. ujú, Entonces ahí te tocará ver dónde apuntas más, no sé, digamos tienes, por ejemplo, quieres distribuir en 3 distritos ujú. y 2 son los puntos donde vendes mucho más y el otro punto, que es el número 3 no vendes mucho, pues tocará cerrar y buscar otro punto, ¿no? Ujú. Pero sí es una manera de crecer, pero sugeriría, o sea, que siempre diversifiquen, pero a nivel de inversión, donde a ti no te tome mucho tiempo. O sea, hay muchos vehículos, como vuelvo y Ujú. repito. O sea, la gente que invierte en bolsa o en bienes raíces, ¿no? Le va muy bien, a la mayoría que yo conozco. Y antes de que inviertan, como siempre, deben educarse, Educarse. informarse sobre lo que van a Y, invertir. y tiene que guardar, ¿no? Tiene que ahorrar, porque si no tienes ahorros, ¿con Ajá. qué inviertes? Claro, lo primero. Lo primero es ahorrar. El Y, hábito de ahorrar es y eso es lo esencial. primero que debe ser, o sea, tiene un negocio, empieza a delegarlo y tiene que, si quiere pensar en invertir en otro, tiene que empezar a ahorrar. Ahorrar y un dinero de repente que más adelante, porque toda inversión es un riesgo, no le dé ese, de repente el ataque que se pierde, ¿no? Entonces tiene que seguir Eh, avanzando. Es que, a ver, aquí hay dos cosas. Ujú, Si tú quieres crecer a nivel financiero, quieres ganar más, evidentemente tienes que también asumir riesgos. ujú, O sea, no existe éxito o sea, exactamente. sin riesgo. Ujú. Todo éxito ha tenido que pasar ciertos riesgos. Todos los multimillonarios han quebrado muchos Uf, negocios, pero ha habido 2, 3 negocios que le han atinado y se fueron para arriba. Pero esa es despegaron. la constancia, pues, ¿no? O sea, es mentira que alguien te diga que todos los negocios que ha puesto le ha ido bien. No, Mm. no existe eso. No existe, por lo menos no existe ni en la historia, ni vas a encontrar a alguien que le ha ido todo bien. Todo el mundo ha pasado por procesos, lo que ha tenido es constancia, no se ha rendido, porque el emprendedor, eso sí, felicito a mucha gente que empieza en el mundo del emprendimiento, tiene el coraje suficiente como para aventarse al vacío sin saber qué le espera, porque el mundo del emprendimiento es así. Mm. Porque tú haces un negocio sin saber
qué tan exitoso será o si fracasarás, ¿no? Si estás preparado realmente. Entonces, tienes que ir preparándote muy bien financieramente, a nivel de desarrollo personal, espiritual. Entonces, son complementos que tú vas a ir desarrollando y que sí o sí te obligan a tomar capacitaciones en todo sentido. Porque tú sabes que finanzas no te enseñan en la universidad, o sea, como tal, ¿no? Lo aprendes en la cancha, educándote, mentoreándote, leyendo libros, que es importantísimo. Leer libros es lo que, digamos, ha cambiado mis resultados también, ¿no? Me decías que hace poco estabas leyendo el libro de la psicología del dinero. Buenísimo ¿Qué ese libro. enseñanzas te dejó? Que el libro, la mayor enseñanza que te dice es que el comportamiento, o sea, el dinero va en función al comportamiento. No necesariamente va a ser exitoso en cuanto a la relación con el dinero la gente que tiene más preparación, más inteligente, Eso el que es tiene totalmente 25 cierto. maestrías. No, el dinero va en función al comportamiento del ser humano, cómo tratas al dinero. Porque mucha gente, yo conozco muchos empresarios que han quebrado porque han tenido una calidad de vida exageradamente alta. Despilfarraban el dinero. Y pues esa calidad de vida alta no la puedes bajar. Es muy difícil para una persona bajar su calidad de vida o digamos tus gastos si no lo tienes bien desarrollado. Entonces los negocios no siempre van en ascenso. Entonces, claro, cuando está en ascenso soporta todo, pues, ¿no? Claro. Pero cuando el negocio empieza a bajar, ya no soporta todo lo que tú estás gastando y ahí viene muchas veces el quiebre, ¿no? Quiebran los negocios, quiebran las personas. Entonces ese libro pues habla incluso de una persona exitosa que ganaba millones, que inventó el tema del wifi y todo, pero tenía una vida muy extravagante, gastaba mucho y al final en unos años quebró, murió pobre. Y también habla de que una persona, un conserje, murió y dejó muchos millones porque esta persona tenía, o sea, no gastaba, digamos, el comportamiento con el dinero era normal, era bueno, tenía una muy buena relación con el dinero, gastaba lo que tenía que gastar, fue ahorrando en el tiempo y eso hizo pues de manera que vaya creciendo interés compuesto y fue creciendo su dinero y murió millonario. Entonces, eso pasa en la vida real, o sea, yo conozco muchos abogados, arquitectos exitosos, ganan muy bien, pero así como ganan, gastan más de lo que ganan. Eso. Y es un tema psicológico, el tema del dinero. Y comportamiento. Entonces, la relación con el dinero va mucho más allá, ¿no? Es más psicológico en realidad. ¿No? ¿Qué te enseñó en todo este tiempo de empresario, de emprendedor también? ¿Cuál es cómo definirías tú tu relación con el dinero? Hoy en día, mi relación con el dinero está bien, puede mejorar, porque obviamente me falta muchísimo. Quisiera dominar muchos negocios, pero sé que hay que enfocarse en 1, 2, máximo 3 pensaría, porque también hacer 5, 6, 7 negocios te desenfoca totalmente. Pero hoy en día aprender, o sea, en el momento que yo entré a las inversiones me cambió mucho a nivel de recuperar el tiempo. Lo más valioso que uno tiene hoy en día es el tiempo. Que ese tiempo mucha gente, digamos, lo pierde el control de ese tiempo porque el emprendedor es clásico, se la pasa trabajando. La mayoría se trabaja y pierde el control del tiempo porque necesita generar ingresos, porque uno vive de los ingresos, tiene muchas responsabilidades y cree que trabajando más va a ganar más. Y no está, digamos, el secreto ahí o no está el objetivo ahí. Tienes que trabajar lo necesario, ahorrar y que esos ahorros lo empieces a invertir, a hacerlos crecer y ya empiezas a generar ingresos pasivos y tú sigues trabajando. Va a haber un momento que tus inversiones van a ser tan fuertes que te van a dar libertad financiera. Y la gente que
todo el mundo digamos, le voy a preguntar, ¿quieres llegar a ser libre financieramente? Te va a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para ser libre financieramente? Para llegar a ello. Entonces, muchas veces le digo, ¿estás haciendo algún negocio? ¿Inviertes? Y cuando les hablo de inversiones, no sé qué es. Y además las inversiones, pues, lo tienen catalogado hoy en día como un paradigma. O sea, le tienen mucho miedo a las inversiones y no tienes que tener miedo. Tiene miedo al dinero. Tiene miedo al dinero. Tiene miedo a perderlo, que se vaya. Y mientras creo que más lo aprietas, más se escurre, ¿no? Más se va. Sí, no, es que si tú tienes miedo a invertir, no vas a ser exitosamente, o no vas a tener éxito a nivel financiero, ¿no? Y es complicadísimo romper esas barreras, esas creencias limitantes, a veces que también va dependiendo de cómo viene tu historia en cuanto a los conceptos que tienes del dinero, porque mucha gente piensa que el dinero es malo, el dinero trae problemas. Totalmente. ¿Qué creencias tienes tú actualmente del dinero? No, el dinero es lo máximo, el dinero compra el tiempo, para mí, ¿no? Y el dinero, pues, te da alta energía. Alguien que tiene bastante dinero, obviamente no hablo de felicidad, alguien que tiene bastante dinero tiene mucha energía y está en un rendimiento alto, porque vas a poder hacer muchas cosas. El dinero es una herramienta, exponencia lo que tú quieres hacer o lo que ya tú eres en realidad. Una persona que es buena, generosa con dinero, pues va regalando a todo el mundo, por aquí ayudando, pero con dinero. Pero alguien que no tiene dinero no puede hacer muchas cosas, por ende vienen las frustraciones. O sea, el dinero potencia muchas veces. No a nivel de felicidad, pero incluso yo diría y me atrevería a pensar que por ahí hay destellos de felicidad con el dinero, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, claro, ayudar a una persona que no tiene, con dinero, podría captar, no sé, alegría momentánea. Claro, solucionar un tema de repente, exacto, ¿no? Y eso me da felicidad, en realidad. Satisfacción. Satisfacción. Hasta plenitud puede llegar a sentir, claro. Entonces, el dinero bien usado y bien ganado te mantiene con una energía alta. Y cuando una persona está con una energía alta, hace muchas cosas. Tiene muchos resultados. Si tú tuvieras al dinero ahí personificado, a ver si era tus ojos, ¿qué forma le darías al dinero? Wow, el dinero, pienso que no sé, ¿Qué forma tendría? Es un guerrero. Ajá. ¿De qué tipo de ropas usaría, por ejemplo? De metal. Un guerrero ahí que vaya contra todo y contra todos, ¿no? O sea... ¿Y cómo te mira? ¿Qué te dice? Me dice, acompáñame. Genial. Excelente respuesta, Luis. Muchísimas gracias por darnos toda esta información, conocimientos. Tu experiencia es alta. Yo admiro, ¿verdad?, lo que haces, tu fuerza y tu estrategia sobre todo. Entonces, espero que de verdad aprovechen este episodio del podcast con Luis. Igual vamos a tener nuevamente la secuencia con Luis todas las semanas y vamos a aprender muchísimo. Así que si ustedes desean algún tema puntual en el cual que vayamos a desarrollar con Luis, pueden escribirnos en los comentarios. No se olviden seguirnos, darle like y compartir con aquellos emprendedores que más requieran esta información. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.